Muy buenos días. Nuestro equipo está conformado por Francisco Alfaro Juárez, Luis Damián Zamarrón Cantarel, Javier Acosta Sánchez y Luis Alfonso Landero Díaz. A continuación se presenta el primer ejemplo para encontrar el centro de gravedad de la siguiente figura. Lo primero que se hace es descomponer la figura original en pequeñas figuras, de tal manera que se le pueda sacar el área total. Aquí tenemos las fórmulas para las siguientes figuras, que en este caso tenemos el cuadrado. Para sacar el centroide de un cuadrado es la base entre 2 para localizar el punto en X. Lo mismo para localizar el punto en Y, es la altura entre 2. Luego para este triángulo es la base entre 3 y así obtenemos el punto en X. Lo mismo para obtener el punto en Y, es la altura entre 3. Luego tenemos el rectángulo. Para el rectángulo es base entre 2 y así tenemos el punto en X y la altura entre 2 para tener el punto en Y. Para este triángulo que no es mismo que este, es 2 veces la base entre 3 y nos da el punto en X. Y para obtener el punto en Y es la altura entre 3. Y con estas fórmulas de estas figuras haremos los ejercicios que se presentarán a continuación, donde habrán cuadrados, rectángulos y triángulos. Un triángulo y 3 rectángulos más. Después de sacar el área, como ya sabemos que para el área de un triángulo es base por altura sobre 2, que nos dio 8. Lo mismo para los otros rectángulos, que nos dio 6, 60 y 90. Se saca el punto de gravedad de cada figura, que en el caso del triángulo la base se divide entre 3. Después de esto, una parte de la 3 se le suma del punto 0 en la coordenada X más esa pequeña parte, nos da 17.33 en el eje de las X. Después continuamos en el eje de las Y, que es lo mismo. En la altura se divide entre 3 y una pequeña parte se le suma al eje de las Y, que está aquí, y nos da como resultado 10.67. Después de eso se multiplica el área, que es 8, por el punto X, que es 17.33, nos da como resultado 138.64. Lo mismo va para el eje de las Y, se multiplica el área por el eje Y, el punto del eje Y, que da 85.36. Y así terminamos para sacar el centroide de la figura triangular y el área. Y luego continuamos con el rectángulo, que aquí lo podemos observar. Lo mismo, se saca la base y se divide entre 2. Después de eso se le suma lo que tiene en el eje de las X y nos da como resultado 15.5. Lo mismo para el eje en Y. La altura se divide entre 2 y se le suma la diferencia en Y. En este caso nos da 10 cerradito. Después para sacar se multiplica el área por el punto en X, que sería en este caso el área 6 por X sería 15.5, nos da 93. Lo mismo para sacar AY, que es 6 por 93, 6 por 10, perdón, nos da 60. Lo mismo para las otras 3 figuras más. Por último, se suman todas las áreas de todas las figuras para sacar el área total de toda la figura original, que en este caso nos da 164. Después de esto se suma igual el AY, que no es más que la multiplicación del área por el punto de las X. En este caso nos da 1506.64. Lo mismo para AY, que es la multiplicación del área por los puntos en Y, que nos da 865.36. Ahora nos vamos a buscar ya el centro de gravedad de la figura original, y la fórmula dice X es igual a la sumatoria de XA, que en este caso XA es igual a 1506.64, aquí lo tenemos,
entre la sumatoria de A, o sea, de todas las áreas. En este caso es 164. Aquí lo tenemos. Y esto es igual a 9.18, que es el punto en X. Luego nos vamos en el punto en Y, que es igual a la sumatoria de YA, que en este caso YA es 865.36, entre la suma de A, que es la misma área que usamos en X, tanto para Y. En este caso es 164. Aquí lo tenemos, aquí lo observamos, y nos da como resultado 5.27. Ya con estos dos puntos, que es X y Y, tenemos el centroide original de la figura, que aquí lo podemos observar, que es 9.18, 5.27. Aquí tenemos el ejemplo número 2, que como el primero se descompone la figura original, que en este caso nos tocó en triángulos y dos rectángulos. Primero que nada sacamos el área del triángulo, que nos da 4.5, que ya sabemos que la fórmula es base por altura sobre 2, y nos da automáticamente el área. Después buscamos la coordenada en X y en Y, tal y como lo hicimos en el primer ejemplo, que la base se divide entre 3, después se le suma lo que tiene de 0 hasta el punto en el eje de las X, en este caso es 6. Lo mismo para el eje de las Y, se le suma a la diferencia que tuvo. Lo mismo para XA, es más que la multiplicación de 4.5 por 6, nos da 27. Lo mismo para YA, es la multiplicación del área por el punto en Y, nos da 31.5. Lo mismo para las otras figuras, para los rectángulos y el siguiente triángulo. Después se suman todas las áreas, que en este caso nos da 62.5. Después también se suman todas las multiplicaciones del área por los puntos en X y en Y. En este caso es 248.2 para XA y YA es 285.2. Para no hacer la de para larga, tenemos la fórmula finalmente, que para X es igual a la sumatoria de XA, que en este caso XA es 248.2 entre la sumatoria de A, que es 62.5. Este resultado da 3.97, que es la coordenada en X. Después tenemos la coordenada en Y, que es igual a la sumatoria de YA, que en este caso YA es 285.2 entre la sumatoria de A, que en este caso es 62.5. Esta división da como resultado 4.65, que es la coordenada en Y. Entonces automáticamente tenemos la coordenada en X, que es 3.97, y la coordenada en Y, que es 4.56. Entonces aquí tenemos el centroide de la figura original del ejemplo número 2. Como último ejemplo tenemos que es mucho más sencillo que los dos anteriores, ya que tenemos 3 cuadrados y un rectángulo. O sea, ya no tenemos ningún rectángulo como en los ejercicios anteriores. Bueno, lo mismo se hace aquí como en los ejercicios anteriores. Se busca el centroide de cada figura y el área de cada figura. En este caso, en el cuadrado 1, el área es base por altura, que nos da 9. Lo mismo para los otros dos cuadrados, que es 9, 9 y 9. Después se saca la coordenada en X y la coordenada en Y. Lo misma situación que en los ejercicios anteriores, que en este caso es 9.5, 8.5. Luego la multiplicación para XA, que es 9 por 1.5 da 13.5, y para YA 9 por 8.5 que da 76.5. Lo mismo para las tres figuras más, o sea, los 3 cuadrados más. Luego continuamos con el rectángulo, que también se le sacó su área. Que fue 105. Después se le sacó el punto en X y el punto en Y. En este caso es 7.5 y 3.5. Después se hace la multiplicación de XA, o sea, X, en este caso es 105 por el área.
y nos da 787.5, lo mismo para YA, que es 365.7. Después de eso se suma todo el área, que da 132, y todas las multiplicaciones de YA y de XA, que es 1017 y 597. Después continuamos con la fórmula final, que es la misma que en los ejemplos anteriores. X es igual a la sumatoria de XA, que en este caso XA es 1017 entre la sumatoria de A, que es 132, que es igual a 7.70, que es la coordenada en X. Luego, para obtener la coordenada en Y, que es igual a la sumatoria de YA, que en este caso es 597 entre la sumatoria de A, que nos da 132, que nos da como resultado 4.52, y así obtenemos el resultado en la coordenada de las Y. Entonces obtenemos el centroide de la figura original, que en este caso es 7.70 y 4.72 del ejemplo número 3. Y así terminamos con los 3 ejemplos.